Hola, ¿qué tal, futuros ingenieros? Una vez más les voy a dar una breve explicación acerca de un ejercicio sobre la capacitancia de líneas en transmisiones eléctricas o en sistemas eléctricos de potencia. Aquí está el ejemplo 5.2 del libro Análisis de potencia de Stevenson. ¿Y qué es la capacitancia? Bueno, la capacitancia nos dice que de una línea de transmisión es el resultado de diferencia de potencial entre los conductores y origina que ellos se carguen de la misma forma que las placas de un capacitor cuando hay una diferencia de potencial entre ellas, una carga. La capacitancia entre conductores es la carga por unidad de diferencia de potencial. La capacitancia entre conductores paralelos es una constante que depende del tamaño y espaciamiento entre ellos. Entre espaciamientos podríamos hablar de equivalentes o asimétricos. Aquí vemos brevemente que la capacitancia de una línea de 3 conductores con espaciamiento equilátero. Y aquí vemos la capacitancia de una línea de 3 conductores con espaciamiento asimétrico. Esto se refiere cuando dice que la capacitancia entre conductores paralelos es una constante que depende del tamaño y espaciamiento entre ellos. En el ejercicio 5.2 agarraremos de referencia del ejercicio 4.4. Ahí nos muestra que nos dice que encuentra la capacitancia y la reactancia capacitiva para una milla de línea descrita en el ejercicio 4.4. Aquí está el ejemplo 4.4 del mismo libro. Nos dice que el circuito de una línea trifásica opera 60 Hz. Se arregla como se muestra en la figura 4.12. Aquí está. Ahí vemos que es un espaciamiento equilátero. Usaremos los mismos conductores de ACCR del tipo Drake. Y en el problema 5.2 nos pide que encuentre uno la reactancia capacitiva al neutro para la longitud total de la línea, la corriente de carga por milla y la megavoltamperes totales de la carga. Si la longitud de la línea es a 175 millas y el voltaje normal de operación es de 200 kilovatios. Aquí omitiendo o mejor reduciendo pasos, vemos que calculamos el radio de los conductores, el 1.108 ese dato viene en la tabla A.3 del libro. El libro cuenta con las características eléctricas de los conductores, alma de acero, por eso es ACSR. El ejercicio nos dice que tiene una capacitancia de una línea de transmisión de forma espaciamiento equilátero en paralelo. Y como les decía, que el 1.1 viene de la tabla A.3 ACSR. La tabla cuenta con las características eléctricas de conductores de aluminio con alma de acero, y por eso obtenemos el dato de la tabla. Esta es la tabla, y de acuerdo al ejercicio 4.4, el nombre del conductor, si no mal recuerdo, nos dice que es Drake. ¿Dónde está Drake? Aquí está Drake. Y el conductor Drake tiene como constantes reactancia por conductor de un pie de espaciamiento en 60 de frecuencia Hz, la inductancia de A y la capacitiva en megaohmios por milla y en ohmios por milla. El 1.108 fue del dato diámetro exterior por pulgadas. Aquí está
1.108. Por eso aquí tenemos en nuestra pequeña fórmula el 1.108 y el 2 por 12 nos dice que la expresión para obtener el radio real se obtiene dividiendo el radio externo del conductor entre el número de conductores por fase. En este caso el número de conductores son 2 y el número 12 nos indica que es la conversión de pulgadas a pies. Y así obtenemos la D y la EQ. Esto nos dice que es para obtener, o ya deduciendo, obteniendo la distancia equivalente de los conductores. Es 24.8 pies. Bien, para encontrar la reactancia capacitiva al neutro por dicha longitud que nos da el problema, nos dice que la ecuación para la capacitancia a neutro de línea trifásica transpuesta para encontrar la reactancia capacitiva Cn, bueno, esa es su expresión, se puede obtener los componentes de reactancia al neutro a un espaciómetro de XA' y el factor de espaciamiento de la reactancia capacitiva AD. Estos datos también los podemos encontrar en la tabla del libro. Y ahí, de acuerdo a las fórmulas, aquí por otra manera, aquí están las fórmulas. La fórmula nos dice que la carga A del conductor A y del conductor AN neutro es igual a 2pi por K. La K es una constante. Aquí nos muestra que la K es una permitividad del espacio, su valor es de 8.85 por 10 a la menos 12. K es una permitividad, una constante. Creo que es 8.85 por 10 a la menos 12. Y el logaritmo de la distancia equivalente y el radio. Aquí sustituyendo valores, por eso fue necesario hacer anteriormente los cálculos, o más bien las fórmulas, y un pequeño análisis de cómo está conformado el ejercicio. Y aquí sustituyendo los valores obtenemos de un valor de 8.8466 por 10 a la menos 12. Esto nos indica que es para la reactancia capacitiva al neutro. Ya tenemos eso. Y el espaciamiento de reactancia capacitiva en D o en C, es en D, nos dice 1, puede ser una otra constante, en este caso es 10 a la menos 12, lo obtuvimos de aquí de la fórmula, de la permitividad. Y igual sustituyendo los valores de 60 de aquí sustituyendo valores, y nos dice que la reactancia capacitiva existe en paralelo a lo largo de la línea de transmisión por XC en ohmios por unidad de longitud. Debe dividirse por la longitud de una línea para de esta manera encontrar la reactancia capacitiva total en la línea neutro. O también, de acuerdo a las tablas, ahorrarnos un poco de cálculo. En las tablas se encuentran estos dos, que nos dice que es un pie por espaciamiento y en capacitivo. El capacitivo conductor A y conductor D. Y por último, para la longitud de 175 millas, la fórmula para la reactancia capacitiva hay que calcularla
agarramos aquí, este es el resultado de la capacitancia reactiva, ya lo que obtuvimos hace rato, que es esta. Y por la distancia que hay de la distancia que van a recorrer los conductores. Y el ejercicio nos pide también la corriente de carga por milla en nos pide la corriente de carga por milla y nos pide la corriente de carga por milla y los megavoltiamperes total de carga. Si la longitud de línea es de 175 millas. Aquí vemos que la carga es igual a al voltaje por la impedancia. En este caso estamos hablando de un sistema polifásico. Aquí vemos la permitividad otra vez y la reactancia, y sustituyendo valores obtenemos que obtenemos que es 0.681 amperes sobre millas. O simplemente de otra forma es una multiplicación, 119 amperes para la línea. Y bueno, para la línea la potencia reactiva es Q raíz de 3 por 220 por la intensidad por 10 a la menos 3, y eso nos da un resultado de 43.5 en megavoltiamperes. Esta cantidad de potencia reactiva pues absorbida está absorbiendo por la capacitancia distribuida es negativa de acuerdo a la convención analizada, dichos datos anteriores. En otras palabras, la potencia reactiva positiva está siendo generada por la capacitancia distribuida de la línea.